Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 25 de abril de 2018 con Teresa Herrera, Gabriel Mazarovich, Fernando Escriña y Guillermo Fossati. Salimos ahora, vamos a España. Allí ETA divulgó el viernes un comunicado en el que se declaró consciente del dolor y de los graves daños causados durante su lucha armada y pidió perdón a una parte de sus víctimas. En el texto, conocido pocos días antes de lo que será la disolución de ETA, la organización sostuvo: somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras. Y luego sostuvo: a consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella. Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Varios de ustedes querían tocar este tema. Fernando. Sí, a mí me pareció una noticia muy importante que pasó un poco desapercibida estos días. Había pasado en estos poquitos tiempos que se hizo esta declaración. Y lo traigo a colación porque en nuestro país también existen víctimas de tanto dolor, de lo que fue la ETA. Me refiero a todo el episodio del filtro que todavía todos los años se sigue recordando, un hecho lamentable a mi juicio, desde todo punto de vista. Y la declaración de ETA viene, si bien hace esa distinción a que aludía Emiliano. Sí, hay que leerla un par de veces para entender el matiz, ¿no? Sí. Porque primero expresa respeto por las víctimas, los muertos, etc. Y por algunos de los muertos pide perdón, ¿no? Una cosa es respeto y otra cosa es perdón. Que esa es la mentalidad guerrillera, es decir, dice, bueno, los que cayeron en el cumplimiento del deber, porque eran policías o eran militares, bueno, es una cosa y los civiles son otra. Dejando de considerar que en un Estado de Derecho, y lo subrayo, porque el origen de la ETA no fue durante el franquismo, pero después, con el advenimiento de la democracia, cometió crímenes terribles y atentados muy duros. La mentalidad del guerrillero no comprende que cuando se aplica la ley y la Constitución por parte de un militar o de un policía a quien el pueblo le entrega las armas para que defienda precisamente la institucionalidad, cuando atenta contra ese policía o ese militar, está atentando contra el pueblo, contra civiles, no directamente, pero sí por vía indirecta, porque nosotros delegamos en funcionarios públicos determinada tarea, que es hacer cumplir la Constitución y la ley. Y en el episodio del filtro, algo de esto hay también. Porque yo recuerdo que de 8 extradiciones que estaban pedidas en el Uruguay, la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a 3 de ellas. Y empezó una huelga de hambre que derivó en la internación en el Hospital Filtro de 3 etarras que finalmente bajaron caminando la escalera del avión, ¿se acuerdan? No había huelga de hambre por medio. Y comenzó, fundamentalmente desde el MLN, toda de aquella radio panamericana, en donde difundían sus ideas, comenzó toda una manija que derivó en una manifestación muy grande. Zabalza incluso dice que había un cóctel molotov, armas, etcétera, del lado de los manifestantes. No creo que de todos, porque que los jóvenes escuchen bien, normalmente son la carne de cañón de los que se quedan en el escritorio o en el micrófono dando manija. Entonces la sangre que corre es la sangre joven y después los que dieron manija van a hacer los discursos en los cementerios. Entonces acá ocurrió algo de eso. El expresidente Mujica, el exministro de Defensa Fernández Huidobro, arengando a unas masas, y generó ahí toda una situación, una multitud casi incontrolada defendiendo no el derecho de asilo, sino estando en contra de una resolución del Poder Judicial Independiente, y el Poder Ejecutivo tuvo que hacer cumplir la Constitución y la ley, que
existieron excesos, que no existió quizá una represión organizada, en fin y demás, cierto es. Pero ¿qué puede hacer un poder ejecutivo frente a un mandato judicial? Entonces, yo digo, no hay una cuota de responsabilidad cuando se recuerda a los muertos en esas circunstancias, por supuesto, de quien no sabe realizar una represión o que no logra hacer una represión sin consecuencias de muerte. Pero no hay también una responsabilidad de los que montan a la masa, que la confunden, defendiendo a 3 personas que en definitiva iban a ser juzgadas como lo fueron, en un Estado de Derecho como es España y era en aquel momento, y que fueron condenadas. Y termino con esto, Emiliano, que a mí me parece fundamental. Los dirigentes del Frente Amplio de la época, Líber Seregni, Tabaré Vázquez y Danilo Astori, hicieron un poco lo que ahora decimos que es la consecuencia de esa manija. Se hicieron presentes. Y es cierto que quisieron también calmar. Pero yo creo que ese fue el principio del fin, porque entraron en ese juego, no lo supieron separar de la paja del grano, separar lo que es la institucionalidad de lo que es la masa incontrolada. Bueno, Fernando traía esta noticia acá a nuestro país, capaz que conviene, no sé, en otros enfoques volver a España. ¿Cómo están viendo estos pasos que ETA da en estos días? Bueno, con respecto es que es inevitable traerla a Uruguay, pero digo, con respecto a los pasos de ETA, yo no comparto los métodos de ETA, no comparto su metodología de lucha, no tuve nunca nada que ver con ETA ni quisiera tener que ver. Lo digo para dejar las cosas claras. Sí. Creo que todo lo que conduzca a la paz en el País Vasco y a la justa lucha por la soberanía en el País Vasco, que es otro Qatar y que no es solo ETA, y que ha sido duramente reprimida por el Estado español, no solo, también Barcelona ahora, es un paso interesante. Y que pidan perdón me parece un paso, lo deberían hacer, porque realmente cometieron errores muy graves. En Uruguay yo creo que hay un debate en torno al tema filtro interesante. Yo estuve en el filtro, estuve como militante, manifestante, y estuve como periodista cubriéndolo por La República, que sacamos varias ediciones, además, con fotos de civiles armados, pero eran tiras los civiles armados que estaban tirando con armas de guerra contra la gente, rodilla en tierra. Fue una etapa famosa del diario La República que además nos costó varias amenazas en ese momento. Yo no fui convocado ni por la Panamericana ni por el MLN, fui en la necesidad de defender el derecho de asilo, y recuerdo, porque estaba ahí, que se estaba negociando con la policía, estaba negociando por el PICNT el actual ministro de Trabajo Ernesto Murro, con la policía, en la plaza que está al lado del filtro, y que vino un comisario, y está grabado también, claro, no había redes sociales ni Facebook, no, lo tenemos lo que tuvimos ahí, y dijo, le gritó a los que estaban ahí, arrásenlos a todos. Y ahí empezó una carga de caballería y patrulleros que pasaban entre la gente tirando. Hubo 200 heridos, de suerte hubo 200 heridos y 2 muertos, porque un camión cisterna que estaba parado al lado, a una cuadra del filtro, le contamos 85 impactos de bala. Entonces, me parece que fue una cosa terrible que aún sigue impune, además. Porque no hubo manera de que se juzgara a los responsables de esa represión. Entonces, me parece que es un tema de debate muy interesante de hacer. Esa interpelación a Yanola, la interpelación a Bonomi, parece Heidi Engine, lo que dijo Yanola. ¿Y cómo interpretarlo de esa balsa? Bueno, yo creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dijo y de lo que hizo. Yo estoy diciendo lo que dije y no creo que los miles... Yo fui con mi hijo a la manifestación. Estábamos con mi hijo, como había mucha familia, con niños, sentados en sillitas frente al filtro, manifestando. Y Zabalza con las molotov en el ómnibus. Está bien, puede haber una molotov, bueno, yo no las vi. No. Puede haber una. Lo que vi fueron policías de civil y uniformados tirándole a gente indefensa. No digo que... A ver, tirándole de frente, a matar. Lo peor que nos puede pasar en esto... ¿Cuál era para ti la esencia de esa manifestación? Para mí defender el derecho a asilo. Porque además no era cierto que iban a una España idílica. Iban a una España donde Felipe González tenía los GAL,
la tortura institucionalizada, porque tampoco vamos a presentar que el Estado español peleó, yo cuestiono mucho a ETA, pero la actitud del Estado español con los presos vascos de ETA o no fue de tortura, de persecución salvaje aún hoy, y sabíamos a qué condiciones iban de prisión. Después lo que hizo cada uno con su cuestión está bien. Yo defiendo el derecho de defender el derecho de asilo, lo sigo haciendo. Vamos a seguir con el tema con otros puntos de vista. Una nota para el agregado, es decir, el concepto de pedir perdón y disculpas por los daños causados a víctimas inocentes, los daños colaterales de las luchas armadas, me cuesta comprenderlo. Puedo ver el aspecto positivo, pero igual me cuesta comprenderlo, ¿no? Porque en definitiva provoco el daño. Es como que decir, bueno, transité durante todo ese proceso sin tomar conciencia del daño que estaba ocasionado el daño y luego pido disculpas. Pero de todas maneras hay una distancia entre el pedir perdón y destaco particularmente en este caso, ellos subrayan que es un perdón que va dirigido a grupos específicos que son las víctimas inocentes, no es un perdón extendido masivamente. Sí, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Es en ese ámbito que queda recluido el perdón. Para lo cual en cierta medida podría entenderse eso como que hay ciertas consecuencias derivadas del accionar de ellos que con un proceso de autocrítica entienden que merece pedir perdón, porque provocaron daños y efectos que no correspondían. Ahora, al mismo tiempo, me trae, cuando te lo traigo acá, si yo mal no recuerdo, en algún momento le preguntaron a Lucía Topolansky con respecto a su conducta pasada y los hechos del pasado, y ella llegó a decir que reiteraría absolutamente todo lo que hizo. Por lo cual no hay un proceso por lo cual de alguna manera pasara por un cernidor y un filtrado y dijera, bueno, hay ciertas cosas en una especie de paralelismo con esta realidad, por el cual puede defender parte de los aspectos que entendían la causa por la cual estaba. Yo no lo comparto, pero digo, puedo entenderlo de la perspectiva de ella, pero al mismo tiempo ser consciente de daños ocasionados a víctimas inocentes. Eso no ha existido en esta realidad acá, ¿no? Incluso se sigue recordando la toma de Pando, ¿no? Sí. Que fallecieron civiles, en fin. Sí, varias otras cosas que se dieron. Pensá en el caso en el bowling de Carrasco, etcétera. Una empleada, la limpiadora que voló, es decir, que perdió la vida allí porque tiene que ver, ¿no? Tantas otras cosas que puede considerar. Que la sociedad uruguaya perdonó en algún sentido con la amnistía, digamos. Yo creo que no se valoró la sociedad uruguaya, el colectivo, se adelantó y buscó la paz, un cambio en paz. Y eso fue aprovechado con el relato que hizo que mucha gente creó, y me pasó con jóvenes hace muy poquito, cree que los tupamaros alzaron en armas contra la dictadura. Volvamos cuando fue a nuestro en el 63, ¿no? No digo, pero cómo se dan las cosas, ¿no? Hay una tertuliana que aún no habló. Sí, adelante. La única tertuliana. La única tertuliana. No hay paridad. Quería. Fue un chiste. Estás como minoría acá, está bravo. Pero vos valés como por 3. Gracias, Fernando. No es para tanto. No, simplemente yo justo me regalaron y estoy leyendo Patria de Aramburu. Y realmente cuando vi que se había propuesto el tema, digo, bueno, todavía no la terminé de leer porque es una novela larga, muy buena. Es decir, no es que no la terminé de leer por falta de bondad de la novela, sino por falta de tiempo de la lectora, pero realmente, y si hay algo lo cual me conmovió, me identifiqué mucho con lo que pasaba en Argentina en la década del 70, ¿no? Y del 60. Yo era chica, pero ya en el 70 militaba, por supuesto no en la lucha armada, siempre estuve en contra, coherente totalmente durante toda mi vida en eso, pero sí me recordó mucho los odios,
¿Qué? En otras cosas, ¿no? En algunas sí, coherente en otras toda la no. vida en eso. En algunas sí, en otras Déjenla no. hablar, por favor, no la interrumpan. Totalmente. Quien sea coherente en todo, la verdad no conozco. Como decía Rodó, nunca digas tal soy, tal seré siempre. Volviendo. No, quería simplemente decir que me recordó dolorosamente la fractura en la vida cotidiana, la fractura en gente que vivió junta, se crió junta, estuvo... Yo estoy totalmente en contra de los nacionalismos del tipo que sean, porque además a mí siempre me suenan con Z. Es decir, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, lo cual no significa no reconocer los derechos de autonomía de los pueblos, no reconocer las tradiciones, ¿no? Las lenguas. Eso es otro tema. Pero estoy en contra de levantarse en armas en cualquier caso, salvo, bueno, cuando sea absolutamente justificado, y aún así creo que me acerco más a Gandhi que a... Pero me recuerda esta novela, esto de los enfrentamientos puerta por medio, de ver al otro como el enemigo y no como la persona con quien puedo tratar de entenderme, y me retrotraigo a la conversación anterior, ¿no? Al debate anterior, con quien puedo entenderme y con quien puedo conversar y tratar de llegar a una conclusión beneficiosa para las dos partes. A mí lo de ETA, la verdad, me parece terrible. El terrorismo me parece una cosa deleznable, lo tengo que decir así con todas las letras. Yo fui de las que me asombré cuando la televisión mostró la imagen de los 3 etarras bajando tranquilamente la escalerilla del avión, cuando yo era de las que creía que se estaban muriendo. Me pareció una estafa directamente, y lo digo con todas las letras, me pareció terrible, y además me dolió mucho más por los 2 muchachos que murieron víctimas de una represión que comparto, fue feroz. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con los relatos, y que hay que entender que los procesos no tienen por qué ser así, porque ¿por qué? Porque la historia del mundo es así. Bueno, ¿no se trata de cambiarla?